Profe, qué pena, siento que la clase va a quedar grabada. Sí. Gracias. Sin concepto creativo no puedo hacer key visual. Pónganle atención. Cualquier persona puede crear una pieza maestra que antes era imposible. Nunca presentemos nada que no nos guste. Yo creo que el diseño no es para que se vea bonito. Vamos a hacer nuestra primera campaña 100% con inteligencia artificial. Y eso es el secreto del éxito que hemos tenido en estas campañas. Si no evoluciona, si no se modifica, está destinada al fracaso. B2B Time, Miguel, bienvenidos todos ustedes. Bueno, veníamos hablando sobre cómo crear una campaña que la rompa en B2B. Ya tenemos un key message, ya tenemos un concepto creativo, ya tenemos ideas de cómo estructurar el copy, la matriz de mensajes. Ahora vamos a hablar de cómo hacer que esto se vea, que no haya posibilidad de ignorar nuestra campaña. Perfecto, Nico. Sí, es lo que denominamos el key visual, que realmente es algo que nos apasiona como marqueteros y que nos apasiona porque personalmente a mí la parte visual es lo que más me conecta de una campaña. O sea, claramente el mensaje es súper importante, no lo estoy ignorando ni lo estoy minimizando, pero el estilo visual es algo que me va a hacer recordar siempre mi campaña, que me va a decir, esta campaña la saca al estadio. El key visual se desprende principalmente del concepto creativo, ¿sí? Yo tengo un concepto creativo y a partir de ese concepto creativo yo arranco. Claramente está el key message y está normalmente en 3P el key visual y el key message pueden ir en paralelo. O sea, dices que el key visual sería el concepto creativo gráfico. Gráfico. O sea, cómo se representa gráficamente y esa construcción de ambos mundos puede ir paralelo, que también puede ser, se puede ver como una matriz de visual, una matriz de mensajes, se puede ir construyendo paralelo, pero parte del concepto creativo. Eso es lo más importante. O sea, estás diciendo que para hacer un buen key visual, como hicimos con el copy de sacar la matriz de mensajes, debemos hiperpersonalizar también, idealmente, la parte gráfica. Gráfica, pero no nos vayamos tan allá, porque eso será algo que vamos a hablar más adelante. Cómo se hipervisualiza, digamos, la información. Lo principal es tengo un concepto creativo. Sin concepto creativo no puedo hacer key visual. Eso partamos de ahí. Entonces tengo el concepto creativo. ¿Cómo llego al key visual? Sería la pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer? Por favor, ilústranos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un benchmark, que lo podíamos haber hecho en el research o puede que no. ¿Por qué no? Porque el concepto creativo me da una directriz hacia dónde buscar, hacia dónde ver. Capítulos anteriores hablábamos de un superhéroe, ¿cierto? Que el traje es el que me convierte en un héroe, ¿no? Sí, recapitulemos un poquito, Sí, que ya el key message era el traje te cuida. El traje te cuida, el concepto creativo era... Te vuelves un superhéroe con el traje. Con el traje me vuelvo un superhéroe. Entonces, a partir de ese concepto, yo empiezo a hacer un benchmark de, bueno, ¿y qué campañas existen que hablen de un superhéroe? De pronto no hay algo tan literal de que un traje a superhéroe, pero no. Entonces, por ahí se me viene a la mente una campaña de Bosch excelente que salió hace poco que mostraba que usando el producto ya me convertía en un superhéroe y tenía un superpoder. Entonces, o Mr. Músculo, o la sí, película tal. O películas, no tiene que ser campañas o libros, historias. O sea, recopilamos todo lo que exista alrededor de eso. Y a partir de ahí vemos cómo lo representan, cómo representan un héroe. Y eso, Nico, nos va a dar una idea mental de más o menos cómo se podría visualizar eso. Y creamos a partir de ahí algo que denominamos el mood board. El mood board es un documento que se le entrega al cliente donde hay caminos diferentes para un concepto creativo. Entonces, no sé, hablemos de estilos visuales como futuristas, vintage. Sí, podemos representarlo con un superhéroe vintage, por ejemplo. O puede ser un superhéroe de plastilina. De plastilina o futurista. Entonces,
Hay miles de conceptos. Claro, Infinitos. acá hay algo muy importante. Nico, y acá hay algo muy importante y es que hay un brand book, ¿sí? Muchas veces los clientes nos piden desde el brief, sálganse completamente del brand book. O sea, hagan una cosa que se vea diferente. Muchas veces dicen, no, acá hay un brand book que salga de esos colores, de esa tipografía, entonces uno tiene que respetar ciertos patrones. Muchas veces no, hagan una cosa totalmente diferente, no respeten nada de la marca. Eso depende del brief, de la campaña. Pero digamos que en este caso, o a veces es un híbrido, respeten ciertas cosas, pero también propongan algo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos en este momento del mood board que estaba hablando era, normalmente presentamos 2 o 3 propuestas o caminos. Entonces, colores, tipografías, formas, fotografía, Que dicen lo mismo, los 3 mood board es el mismo concepto, pero en universos diferentes. En universos diferentes, como verlo en diferentes universos. Entonces, se presentan 3 caminos visuales diferentes para que el cliente diga, eso sí es algo muy del cliente, pero claro, nosotros tenemos un argumento por el cual llegamos allá. ¿Y cuál es ese argumento? Una investigación. O sea, para nosotros los 3... Tiene que haber argumentos, no fue como, ay, se nos ocurrió, no, tiene que haber un por qué elegimos ese camino para la argumentación con el cliente. Y aquí hay una reunión donde nos presentamos hacia el cliente y el cliente dice, este me gusta mucho. Muchas veces el cliente elige uno y nosotros defendemos otra idea y al final el cliente elige el de nosotros porque tenemos un muy buen argumento para defender por qué ese es el mood board que deberíamos elegir. O muchas veces el cliente dice, no, este me mató y nos vamos por acá. Al final nosotros, y es algo que le digo a mi equipo siempre, nunca presentemos nada que no nos guste, porque elige el cliente el que no nos gusta y empezamos a hacer un trabajo que nunca nos gustó. Esto nos ha pasado anteriormente y le digo al equipo, entonces, ¿para qué lo presentamos si no les gustaba? No, es que el cliente pedía 2 o 3. Entonces, pues no lo presenten, si no nos gustan. La idea del mood board es que cualquier de los caminos que elija el cliente nos apasione y nos gusta. Y llegue al objetivo. Claro, que es comunicar y conectar basado en la investigación. Listo, ese es el mood board porque nos estás dando el proceso de cómo llegamos al Key Visual, que es un sistema visual de diseño Exacto. para ejecutar una campaña y que también como el Key Message, que tenga coherencia a lo largo del tiempo. Listo, tenemos el mood board, el cliente ya escogió un estilo. Ya eligió un estilo, ¿cierto? Esa va a ser nuestra base para la construcción del Key Visual. Y eso nos lo ha ayudado el tiempo a ir madurando, porque tú no puedes a partir de un mood board construir un Key Visual gigantesco, porque al final el entregable es un libro, un brand book de la campaña, ¿cierto? Normalmente lo simplificamos a una imagen, ¿sí? Como el banner principal de la portada de la película, ¿cierto? Es El póster, sí. El póster. Entonces piensa en ese póster que representa todo. Sí, ahí o lo vendes o se cae. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es construir esa visual principal que va a hacer que el cliente diga, eso es lo que me gusta, me encanta. Entonces construimos 2, 3 visuales diferentes que el cliente diga, eso me conecta. Ya cuando el cliente le gustó eso, ahí sí hacemos todo el despliegue de ese Key Visual. Entonces ahí empezamos. Ahí sí sacas ese brand book para Ahí sí saco el brand book. Entonces, ¿cuáles colores son los principales, secundarios? Vamos a usar qué formas, círculos, cuadrados. Vamos a usar este tipo de fotografía, ilustración, vectores. O sea, ¿qué es lo que vamos a usar que compone nuestro estilo visual? Y ahí se despliega un montón de cosas. O sea, tonos, colores, degradés, tipografías, tamaños de letra. Esto lo quiero conectar con algo que hablábamos ahorita de los key message, que había una matriz. Ahí sí voy como a la hipersegmentación de la imagen, de la visual, porque muchas veces nos pasa con clientes, ellos quieren llegar a diferentes industrias. Y uno, por ejemplo, si quiero conectar con la industria de la salud, de healthcare, yo no le puedo llegar con un rojo intenso. Pero si mi key visual era un rojo intenso, pero yo al healthcare no le puedo llegar con un rojo intenso porque eso connota más sangre, connota cosas que healthcare no conecta. Entonces son colores azules, colores morados, suaves, que lleguen a este, verdes, que lleguen a esta audiencia. Entonces, lo que empieza a ver acá, Nico, es que por cada industria puedo tener diferentes key visuals o subdivisiones del key visual. O por cada buyer persona voy a tener una visual diferente para conectar con ese usuario. O por país, lo hablábamos también. Elementos como particulares. Porque aquí en este país no se puede usar mucho o eso no conecta mucho. Entonces, digamos que el key visual principal se puede dividir en subvisuales, ¿sí? Y al final se construye casi que una matriz
Ujú, pero Por- gráfica. claro, y esto porque esto que está respondiendo, que el usuario cada día quiere que la información le llegue más personalizada. Y Ujú. nosotros como marqueteros tenemos que proporcionársela, o si no, no vamos a conectar. Realmente hay una competencia muy agresiva a nivel visual, gráfico, a nivel de mensajes, que si nosotros no tenemos esa conexión con nuestro usuario, pues realmente no nos va a funcionar el mensaje y todo el trabajo que hemos hecho pues no sirve de nada. Entonces, por eso se hace toda esta matriz, tanto en el Key Visual como en el Key Message. De hecho, todo esto que dices me hace volver a pensar en lo que hablábamos en el capítulo anterior del persona-based marketing. Yo siento que ahora con el Neuralink y estas tecnologías que están surgiendo, no faltará mucho para que estemos nosotros desarrollando micro key visuals casi que para cada persona específica según lo que a cada quien le guste. Claro, y están estas páginas que tú entras y según tu personalidad te acomoda toda la información y los colores para que tú te sientas más a gusto. ¿Si has visto ese tipo de páginas? De hecho, sí, en el tema de e-commerce nada más, muchos e-commerce, por ejemplo, pieles, yo entro al e-commerce de cosméticos, me hace un quiz, yo soy piel grasa y todo el sitio web pues solo me muestra cosas para piel grasa porque para qué me vas a mostrar Para que algo te más. muestra todo el Si soy portafolio. hombre, ¿para qué me vas a mostrar ropa de mujer? Eso ya lo estoy viendo en varios e-commerce y hay muchos productos al respecto y entonces creo que es simplemente cuestión de tiempo y que la tecnología siga avanzando para esa micro, ultra personalización que al parecer está dando los mejores resultados en el marketing y creo que hacia allá va el account-based marketing, esta evolución hacia darle específicamente el mensaje, el visual y todo lo que esta persona requiere para capturar su Conectar. atención en este punto de la historia donde tenemos tan reducida atención. Entonces creo que algo que quería que cerráramos es el impacto que ahora tienen que tener nuestras piezas, porque yo siento que a medida que pasan los años y ahora con la explosión de la IA, nada más en LinkedIn cada vez los visuales son, o sea, Más ya, impactantes. sí, ya falta que explote algo que ya no sé hacia dónde más puede coger, porque cualquier persona puede crear una pieza maestra que antes era imposible. Entonces, ¿cómo podemos competir con eso? ¿Cómo crees tú cuál es el diferencial de nuestro diseño como agencia frente a lo que pueda crear cualquier usuario con estas Claro, herramientas? aquí el tema es el alma y la conexión. Y eso se traduce muchas veces en el storytelling. Si nosotros no tenemos un storytelling en el copy, en el mensaje, pues cualquier persona con una IA lo puede hacer, ¿sí? Entonces es importante desde la investigación, desde el concepto creativo, contar una historia. Contando la historia, todo empieza a tener un alma y eso te impacta y te hace que recuerdes eso, esa campaña o ese mensaje que quieres llevar. Si no, se vuelve alguien, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, realmente es hilar todo esto en conjunto y es lo que siempre hemos dicho, y es que si se dan cuenta, todo es un paso a paso en la construcción de una campaña. Y cuando todo lo que hacemos va sumando. Es un ladrillito Es un en... ladito. Al final, ¿qué vamos a tener como resultado de campaña? Algo muy bueno, pero porque no, porque tuvimos una metodología muy milimétrica que va a ser que no fue como, no, en una noche se cogieron una IA y crearon todo. No, eso no funciona así. Y te cuento una experiencia hace poco con un cliente que nos pidió sacar una licitación y en la Ujú. licitación decía, necesito que usen IA para ser Mm. rápidos, para ser eficientes. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra primera campaña 100% con inteligencia artificial. ¿Y qué pasó? Y la sacamos en 2 días o en un día, o sea, porque claramente la velocidad aumenta. La presentamos y el cliente no le gustó, no conectó, o sea, no sentía nada. O sea, el cliente dice, está chévere, me gusta, es impactante, pero no, Pero creo que... hay algo que no. Y nosotros, ¿pero qué? No, pero si tú nos pediste que con inteligencia artificial para ser muy eficientes, no me conecta. Pues nos tocó devolvernos a crear todo el proceso. ¿Qué que hacemos? siempre hemos tenido. Que siempre hemos tenido. Pero ¿qué era el storytelling? O sea, nos tocó Sí, desarrollar un storytelling un obligatorio. storytelling, pero desde un research, un storytelling, o sea, todo muy organizado como lo hacemos. Y al final el resultado fue diferente y conectó. Cuando lo presentamos dijo, ah, esto es otra cosa, esto sí me conecta, esto sí tiene alma. ¿Usamos IA? Sí la usamos, pero no en el exceso que le hemos usado en la primera. Entonces, creo que esto fue un mini experimento donde podemos concluir que la IA sí facilita, sí ayuda, sí mejora, pero es importante los procesos, es importante tener un storytelling nuestro
en nuestra campaña, en nuestra comunicación, para que realmente al final el cliente se conecte. Porque si no hay conexión, va a ser un scroll down y todo el trabajo se va al carajo. La pauta, la inversión. Yo creo que el diseño no es para que se vea bonito. El diseño es para causar impacto y lograr una acción. Sí, realmente un key visual no es para colgarlo en un Behance, es para conectar, posicionar y vender. O si no, no estamos haciendo nada. Entonces no es qué tan lindo se vea, sino es qué tanto conecta. Y al final esto se mide, Nico. O sea, nosotros podemos medir la efectividad de nuestra campaña, de nuestros mensajes, de nuestra visual, y eso es lo que al final va a, a definir si está bien o está mal. Porque también podemos tomar decisiones que no fueron las adecuadas en un momento dado, tanto como en el mensaje como en la visual, pero menos mal estamos en un mundo digital que nos permite accionar rápido, corregir, iterar esta hipótesis para decir, bueno, tenemos que cambiar un poco esto y lanzar para mejorar al final las métricas. Pero Nico, lo importante es que hayamos mitigado el error, que hayamos trabajado fuertemente para decir, estamos a un 70, un 80% de que lo que estamos haciendo está bien. Nunca vamos a hacer un 100. Y que al final lo podemos medir y lo podemos corregir. O sea, nunca vamos a llegar al key visual perfecto, al key message perfecto, pero ahí viene el poder de la iteración, de que siempre podemos evolucionar todo. Y eso es el secreto del éxito que hemos tenido en estas campañas. Nico, al final la iteración es la clave para el éxito de nuestras campañas. Movernos rápido, accionar rápido, modificar, cambiar rápido, es lo que nos va a dar el éxito. Si tenemos Sí, la claro. capacidad de modificar y accionar rápido, vamos a llegar al éxito. Porque una campaña que se lanza, si no cambia, si no evoluciona, si no se modifica, está destinada al fracaso. Sí, o puede tener resultados mediocres frente a lo que pudo ser. Pudo ser. Correcto. Porque es como conformarnos con esto es, pero posiblemente pudo haber sido mejor con ciertos cambios que nos da la data. O sea, la data es la que nos va a decir, pilas que este mensaje no fue tan bueno, pilas que esta imagen no conectó, pilas que tal cosa. Esa iteración es la que nos va a permitir corregir en el camino para llegar a esos números que necesitamos, reducir el costo por adquisición, reducir el costo por clic, reducir, pero eso lo hace la iteración y el cambio constante y el cambio rápido. Me encanta que hables de eso y de todos esos canales y de todas estas métricas porque ya nos vamos acercando a esa parte de medición e iteración. Pero antes de llegar a la parte de medición e iteración tenemos que armar el muñeco, como dices tú. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo se organiza todas estas cientos, miles de assets, de ideas Claro. ¿en qué? En un solo diagrama, que es el mapa del muñeco, que les vamos a mostrar en el otro capítulo, Sí. cómo es que lo armamos en 3. Perfecto, Nico. Yo creo que dejemos esto para el siguiente capítulo, que va a estar muy bueno porque lo que vamos a hablar es cómo se conecta todo esto. Porque ya tenemos las bases para la construcción de nuestros assets digitales, ¿sí? Ya tenemos la base visual, tenemos la base de mensajes. Ahora viene es la construcción. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció? Ahora Interesante. les recomiendo el siguiente capítulo. Esta gente tienen un podcast y son unos duros. Siempre tienen invitados duros. Les recomiendo que sigan el canal de ellos. Más o menos explican qué es el key visual y cómo se trabaja. O sea, el storytelling es muy importante. Entonces, bueno, primero que nada, revisé los trabajos. Hay trabajos muy, muy buenos y hay unos muy, muy flojos, con errores de ortografía, con problemas de redacción. Muchachos, nada les cuesta cuando termine el trabajo decirle a ChatGPT o alguna IA, por favor, revísame la ortografía, revísame la redacción. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Porque por eso tirarse un trabajo no aguanta y un trabajo de 5 semanas no aguanta. ¿Vale? Aún me falta calificar algunos. Los que no califiqué es porque tienen errores y no quiero rajarlos. ¿Vale? Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor.
Ok, entonces voy a empezar a explicar qué es un key visual. Ok, según el video, para ustedes, ¿qué es el key visual? Es como la parte gráfica, como ya ilustrativa de toda la campaña, como toda la idea que tenemos escrita, pero ya plasmada como en imágenes, por decirlo así. Por ahí va. ¿Alguien más? ¿No? Pues Ok. sí, yo estaba opinando lo mismo. O sea, bueno, Bueno, entonces, introducción al key visual. ¿Qué es y por qué importa y cómo transforma la percepción de una marca? El key visual, en unas pocas palabras, es básicamente es la imagen que muestra de una campaña y lo que se va a quedar en el cerebro, ¿vale? Es la síntesis visual de la idea. Entonces, iba muy bien por lo que dijeron, están ahí en la idea. Entonces, la típica frase de una imagen vale más que 1000 palabras, un key visual vale más que 1000 imágenes. ¿Sí lo entienden? Entonces, es la imagen maestra, es un producto o es la marca perfecta de un concepto, de una idea que nació, ¿verdad? Entonces, genera que recordación, cohesión y posición. El cerebro procesa más de 60.000 imágenes más rápido, o sea, procesa 60.000 imágenes más rápido que procesar un texto que acaba de leer. La cohesión unifica las piezas, canales, formatos bajo una sola identidad. ¿Qué quiere decir cohesión? La palabra lo dice, que sea coherente bajo una sola identidad. Ya si el cliente, como ellos lo decían, si el cliente dice no, sálganse del brand book, del manual de identidad de la marca, pues eso ya es muy diferente, ¿vale? Y la posición define dónde vive la marca en la mente del consumidor. Ejemplo, voy a hacer una encuesta. Si en estos momentos tuvieran sed, ¿qué tomaría? Un producto, hablo de un producto. A ver, ¿qué me dice? Una Coca-Cola, ¿Quién más? ¿Qué más se les vino a la mente? un jugo. Un jugo o una cerveza, puede ser, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que les guste a ustedes, que diga que el cerebro ya está trabajado. Por ejemplo, yo digo sed y hay sed de Coca-Cola. Yo digo, uff, se aguanta una Coca-Colita bien fría de botella de vidrio, así bien, bien sabrosa. O una cola y pinto. Para los que son de Santander me van a entender qué es la cola y pinto. Ok, tres conceptos que se deben distinguir y se deben diferenciar, ¿verdad? Entonces, el primero, la identidad visual, es el sistema fijo de la marca que incluye el logo, colores, tipografía, su escala temporal, es de años, es la construcción de la marca. La identidad es como la cédula de la marca, ¿sí? El branding, este es la suma total de cómo una marca percibe. Entonces aquí lleva el tono de voz, los valores, la cultura, la experiencia que produce esa marca. Va más allá de lo visual. Y el key visual, que es la expresión visual de un momento, campaña, un lanzamiento, una temporada. Es temporal, pero está concentrado y está cinematográfico, o sea, que genera recordación. A eso es lo que se refiere. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Sí, sí. Listo. sí, profe. Paramos ahí y les voy a mostrar otro video. Que está aquí. Why do it? Lo comienza, no. Why do it? Why would you make it harder on yourself?
Why chance it? Oh, lo siento. Why put it on the line? With so much at stake. With so much room to Espera, lo fail. vuelvo a poner. Es corto, pero no sé por qué si lo había puesto a cargar hace rato. Why do it? Why would you make it harder on yourself? Why chance it? No, no sé qué pasa, está jodido. Why put it on the line? With so much at stake. With so much room to fail. Why risk it? Why would you dare? Seriously, why? You could give everything you have and still lose. But my question is, what if you don't? ¿Qué tal? Lo más que caro de video. ¿Qué? Carito, ¿no? Sale una sola Lo más estrellita del caro. deporte. ¿Qué Lo les más caro pareció de el una video? plática de video. Eh, o sea, es un video donde están todos los deportistas, digámoslo así, de élite. Y pues el mensaje que deja, ¿por qué no hacerlo? Arriesgarse, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de, si ustedes se dan cuenta, todos los comerciales de Nike siempre mueven fibras, siempre generan recordación. ¿Y cómo lo hacen ellos? Mire que metieron estrellas de varios deportes y que usted dice, ah, me acuerdo del comercial de Nike, de donde sale LeBron James, donde sale, ¿sí me entiende? Entonces, básicamente, la identidad visual son los elementos permanentes que ya hay en su manual de identidad. O sea, desde el nacimiento de la marca, ¿vale? El branding es cómo percibe la gente, es como la percepción total de la marca. Y el key visual es el visual de una campaña específica. ¿Vale? ¿Entendido hasta ahí o tienen preguntas? Ok, continúo. Anatomía o key visual. Básicamente, estos son los 8 elementos que componen una imagen que no se olvida. Entonces, estos son los conceptos, perdón, los elementos. Concepto, composición, jerarquía, color, tipografía, storyline, emoción y ritmo. Entonces, el concepto es la idea justificada, no que ustedes van a coger una pieza y le van a poner una flor porque se les salió de que llevaban una flor. Siempre debe haber un concepto. La composición siempre respetando las reglas de composición, la ley de tercios, la tensión diagonal, la sección áurea, o sea, todo eso. No sé si ustedes sepan algo de eso, pero cuando estemos haciendo piezas, les voy a explicar sobre eso, ¿vale? Jerarquía. Define qué ve primero el ojo. El ojo sigue siempre un camino diseñado. No sé si lo entiendan. A ver, un ejemplo. No se me viene ningún ejemplo a la mente. Pero pues siempre tratar de poner los colores o lo que ustedes quieren que el cliente vea primero, del color más adecuado, de la tipografía más llamativa, o ¿sí me hago entender?
El color no es estética, es la psicología, que esto ustedes ya lo vieron, lo vimos desde hace rato, que es la psicología del color, y depende del color, pues genera una emoción instantánea. La tipografía, pues, es la personalidad de la idea, es la personalidad antes de ser leída. Complementa, complementa el concepto, la jerarquía, el color, o sea, todo es un complemento, pero la tipografía es muy, muy importante porque eh, a veces hay tipografías que no se leen. Sí, entonces la importancia de la tipografía, pues también ya lo vimos en algunas clases y los tipos de tipografía. El storytelling es la historia que se cuenta desde el inicio. Es como un inicio, un deseo. O sea, es básicamente la historia que usted va a contar con su campaña o con su pieza o con la pieza gráfica que haga. Y la emoción es que siente el espectador desde el primer segundo. El ritmo es el tiempo gráfico, silencios, urgencias y equilibrio. Es como el equilibrio de toda la pieza, digámoslo así. ¿Pregunta hasta ahí? No, señor. Ok. Esto pues es como un repasito de la psicología del color, ¿verdad? Andrea, dime. Mm, Profe, cuando usted habla del storytelling es como, digamos, no como la historia que narra, por ejemplo, que justamente esta semana estaba analizando eso, la nueva campaña de Interrapidísimo. O sea, No la he habla como visto. de, como que coloca a las mamás de los jugadores de la selección Colombia y cada una habla y hace como una historia y les dice que esta vez lo hagan por ellos, que no lo hagan por ellas. Eso más o menos sería como la idea de una storytelling o no. Eso, o también, digamos, el storytelling es la parte donde usted dice esto, voy a mostrar, perdón, hay dos personas ahí. Digamos que usted va a lanzar la campaña de Coca-Cola. Usted va a lanzar la campaña de Coca-Cola. Entonces, el storytelling es algo que usted cree y dice, listo, entonces en esta publicación vamos a escribir, no sé, vamos a detallar una persona anciana con barba, que es como contar la historia, ya sea en video o en imágenes. Sí me hago entender digamos, tú acabas de hablar de lo de Interrapidísimo, entonces el storytelling sería como, listo, entonces vamos a poner a todos los jugadores en un salón, no sé cómo es el comercial, no lo he visto, vamos a poner los jugadores en el salón, que cada quien vamos a proyectar en una pantalla con un mensaje de la mamá, o sea, es planear de qué se va a tratar la pieza o, o la publicidad que se va a sacar. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O quedaron peor de confundidos. Ahorita les voy a mostrar igual algunos ejemplos. ¿Quién más tiene preguntas? Por ahí vi, manitas alzadas. O sea, el storytelling es la historia que usted quiere contar a través de su pieza gráfica. Vale, entonces aquí como un recuerdito de lo que es la psicología del color, que esto, pues ya ustedes lo tienen más que claro. Rojo, urgencia, pasión, apetito. Coca-Cola, Ferrari, Netflix. Azul, Apple, Samsung, PayPal. Negro, Chanel, Balenciaga. En fin. El proceso profesional. Entonces, aquí es básicamente cómo sería el proceso profesional o cómo se debe hacer para llegar. Pero pues esto ustedes ya lo tienen. ¿Sí? O sea, la mayoría de cosas ya la hemos hecho. Un brief, una investigación visual, un benchmarking, qué territorio visual y cuál territorio visual está vacío, cómo diferenciarse, un mood board,
que es una selección curada que define la dirección emocional, o sea, qué fibras quieren tocar, qué quieren, eh, qué impacto quieren causar. La conceptualización, que es pues el concepto de las ideas, de la lluvia de ideas. El storytelling, que es eh, como el opening shot de una peli, como el tráiler, es como lo que ustedes quieren contar, como ese proceso para llegar a la pieza. Los bocetos, que siempre, pues, antes de abrir esto, el Photoshop, siempre deben abrir bocetos. El sistema visual, cómo se ve en Stories, cómo se ve en una pancarta, como los mockups, digámoslo así. Y las adaptaciones ya sí van en 9:16, en 1.1, en 1.1 o en 16:9. Estas son los tamaños de las redes, digámoslo así. Y presentación no se envía por email. Nunca se envía por email. Siempre usted debe explicar su idea y debe mostrar al cliente cómo se va a ejecutar. Errores comunes, los 7 pecados capitales del key visual. Perdón. Entonces, los 7 errores que destruyen un key visual es la falta de concepto. Imagen técnicamente perfecta, pero que no dice nada. O sea, puede ser la más bonita, pero no dice nada. Saturación visual, demasiados elementos. El ojo no sabe a dónde ir. Mala jerarquía, todo grita igual, no hay camino para la mirada. Tipografías incorrectas que contradicen el mensaje o son difíciles de leer. Inconsistencia gráfica, no respeta el ADN de la marca. Ojo, eso es muy importante. Y en los trabajos, también los que sacaron nota bajita fue por eso. Porque muchos me mandaron una hojita en blanco. Sí, ¿se acuerdan que les dije que voy a ir de la mano con el manual de identidad, con lo que ustedes ya habían planteado en el manual de identidad? Ok, también en la parte del texto, también a veces puede ser mucho texto. A la parte de las tipografías, también a veces hay que ser más bien como simplificar las cosas. Y el stock obvio son las fotos genéricas que destrozan la credibilidad en segundos. Ejemplo, por ahí hay trabajos como marca de agua. Entonces hay que pensar también en eso. Y diseñar para el CEO. Ustedes nunca diseñan para el CEO de una compañía, nunca diseñan para o sea, sí diseñan para el jefe, pero a la final lo que ustedes están buscando es diseñar para su público y conectar con su público. Ok. Casos de estudio. Ok. Entonces, ¿por qué funcionan visualmente estas marcas? Entonces, Apple, fondo blanco y una manzanita gris, perfecta, funciona siempre. Elegante, da superioridad, da clase, en fin. Nike siempre es un atleta, como lo vimos ahorita en el video, siempre son atletas ahí que siempre generan recordación y emoción. Netflix, pues la fórmula precisa, la fórmula precisa, protagonista arriba, izquierda, fondo oscuro, funciona en 150 px y 10 milímetros. En la esquinita, el Netflix, ahí siempre funciona en el streaming. O el popular, cuando usted entra en la aplicación. Spotify, un diseño dinámico. Hay de todo en Spotify. Creo que por eso funciona. Pero en la parte del diseño, pues es un diseño verdecito que es muy fácil de recordar.
Yo no sé si ustedes alguna vez utilizaron Deezer o todavía existe Deezer, que era otra app de música. No sé qué pasó, pero creo que Spotify se comió a todas esas aplicaciones. Casi nadie usa una aplicación diferente para escuchar música. ¿Ustedes qué usan? Ok, Balenciaga. Balenciaga tiene sus propias reglas, siempre está formando controversia y a través de la controversia venden demasiado. No sé si vieron que sacó un rollo de cinta que decía Balenciaga, pero es literal un rollo de cinta. Y vendieron eso, o que hay una cartera que viene como una bolsita de papas, de Doritos, y vale no sé cuántos $1000. Y ahorita sacaron una campaña demasiado, no sé, se ve como muy, no sé si la han visto, que salen diablos, brujas, no sé si la han visto. Échenle una revisadita. Siempre están como a la vanguardia, pero está todo como muy loco y muy controversial. Pero eso también Coca, es una forma de generar marketing, ¿no? sí, ejemplo, aquí hay una persona en Colombia que genera demasiada visita y demasiada atención cuando entra en controversia. A ver, ¿quién se les viene a la mente quién es? Westcol. El Huesco, matador, pues, Huesco. ¿Sí ve que todos dijimos lo mismo? Huesco. Y otra que genera muchos views y la que era la novia, Aida. Esa mujer ningún hombre le sirve. Pero bueno, pero entonces ya son, es Aida, como que ellos crean su marca personal en base a eso y es lo que les ajá. funciona. Entonces, pues, o sea, ya escogen, digámoslo, como su nicho de cómo llegar a la gente. Y lo que le importa a ellos Pero tener mira, es como las visualizaciones, así pero hay tú no, recordación. así tú no lo sigas, te sale. El algoritmo te lo bota porque es como está en Colombia en tendencia, te lo tira. Ay, se despertó este muchachito. Perdón. Ok, tendencias modernas. El lenguaje visual del presente y del futuro. Entonces, ahorita, ¿cuáles son las tendencias que hay en el diseño o que ustedes ven por todas partes o que usted dice, Dios mío, ya no quiero ver más de esto, un flyer más hecho con ChatGPT, no quiero ver? Pero pues es tendencia, ¿no? Las IAs hoy en día son tendencias, los diseños en 3D, eh, el, el 3D hiperrealista para campañas enteras, o sea, es muy loco y que se puede hacer también con una IA. El motion como key visual también funciona, ya no es tan estático, microanimaciones. O sea, esto es lo que hay ahorita. Esto es lo que se está viendo ahora mismo y lo que está dominando en el diseño. IA, 3D, eh, cosas muy locas. No sé si, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que ahorita está haciendo muchas novelas de frutas, o yo no sé si a mí es el único que me salen las novelas de frutas en TikTok. ¿No les han salido? Frutinovelas, profe. Eso, las novelas, las frutinovelas, o sea, es una locura y la cantidad de vistas y lo que uno se entretiene ahí y pierde el tiempo. Y hay gente que ya la está utilizando las frutinovelas para hacer publicidad y todas estas cosas, ¿verdad? El brutalismo digital, o sea, eso se trata de la estética de un diseño. Hoy en día se están utilizando tipografías pesadas, grandes, robustas, que quieren llamar pues la atención. Y pues en la estética editorial, pues ya no sé, ya pues no mucha gente consume revistas. Yo no sé si ustedes se acuerdan o han una revista que era gratis que me encantaba a mí que se llamaba Vice. No sé si alguna vez la vieron y era gratis. No. Bueno, el workshop práctico. Desarrolla tu propio key visual de nivel profesional. Entonces aquí está como básicamente
para hacerlo nosotros, pero pues nosotros sí lo vamos a hacer, pero no ahora mismo, ¿verdad? Y aquí pues como el mensaje de reflexión, el key visual no describe la marca, la encarna. O sea, es como lo que ustedes quieren mostrar de su marca y cómo quieren conectar con el público. Entonces, muchachos, ahora vamos a la parte de preguntas, quejas, reclamos. ¿Ya vieron sus notas? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, señor, se la escucha. No, Sí, pero yo por mi lado no he mirado. Yo lo acabo yo de ver. Bueno, ya tampoco. subí algunos de los que les dije esto. Entonces, ¿queda claro el concepto del que es el key visual? Sí, señor. ¿Seguros? ¿Preguntas? Profe, digamos que para hacer un key visual en una campaña uno tiene que hacer todos los key visual pues, que haya puesto en el brief, o eso puede cambiarse también. No, eso puede cambiarse. Usted va viendo si la campaña está funcionando, lo puede cambiar, lo puede editar. Entonces, como reflexión, quiero decirle que el key visual es la imagen principal y más representativa de una campaña. Sí, es el elemento visual que resume el concepto creativo y transmite el mensaje que ustedes quieren dejar en el público. ¿Sí? ¿A qué ayuda? A recordar, a unificar las piezas por una misma línea gráfica, a comunicar emociones, a generar impacto visual, a diferenciarse de otras marcas que compiten con ustedes. Entonces, básicamente es eso. El key visual no es solo una imagen bonita, puede ser fea, pero si comunica, está perfecta. Si funciona, está perfecta. Sí, lo importante es que conecte y genere emociones con los clientes. Vale, muchachos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Para la próxima clase, pues ya empezamos con el trabajo. Vayan leyendo y arrancamos ya con lo que debemos arrancar. ¿Vale? Listo. Buenas noches a todos, muchachos. Gracias, profe. Cuídense. Igual. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Recuerden que el que no le ha calificado al trabajo, corríjalo. Le estoy dando chance y solo lo doy hasta mañana a las 12 de la noche. Si usted no tiene su trabajo cualificado es porque su trabajo tiene algo mal. Revísenlo. Bueno, que tenga la noche. Gracias. Bueno, Feliz noche. alguien